wallet too. Thanks. Gotta keep these pockets zipped. El agua va a su paso, ya solo la basura que está por aquí. Creo que ya no hay ganas en la calle por ahora. Amigas y amigos de EBTV, en Dígalo Aquí nos hemos movilizado hacia el lugar donde va a ser impacto este huracán Milton de contundencia mayor. Nos encontramos en la bahía de Tampa, donde en tan solo horas este lugar va a ser sorprendido por la fuerza de la naturaleza con olas superiores a 4.5 metros de altura, de acuerdo a las proyecciones del Servicio Nacional de Meteorología. Vamos hoy a hacer contacto directo con especialistas, con meteorólogos, para conocer incluso cuáles son las advertencias por parte de las autoridades y entender que es necesaria la inmediata evacuación del lugar. De eso y más vamos a hablar hoy en Dígalo Aquí. Movilizando todos los recursos posibles. La prioridad es incrementar nuestros esfuerzos y cuando nos preparamos para otra tormenta catastrófica, yo he estado en comunicación constante con Ken Graham, director del Servicio Meteorológico Nacional. Él me ha estado manteniendo informado. Nunca se sabe qué puede ocurrir, pero él dejó en claro el nivel de peligro asociado con esta tormenta. Puede haber ráfagas de hasta 180 millas por hora. Pudiera llegar hasta eso. Y en cuanto a marejadas, pudiera llegar en algunos lugares a 15 pies. Sería devastador. Se anticipa que la tormenta puede dirigirse a la bahía de Tampa y va a cruzar el estado de este a oeste. Y la tormenta va a entrar a la Florida como huracán y va a salir como un huracán a la costa atlántica. Esta puede ser la peor tormenta que haya azotado Florida en un siglo. Esperamos que no sea así, pero eso es lo que se anticipa en este momento. Aprobado solicitudes de la Florida por segunda vez en una semana, y antes ya se habían aprobado otras dos, y la directora de FEMA la envié ayer a Florida para trabajar con las autoridades estatales y locales para movilizar más recursos. Ella va a estar viajando entre Florida y Carolina del Norte en los próximos días. Insto a las transportistas y a las aerolíneas a ayudar con la evacuación y que no caigan en especulación con los precios. Anoche hablé nuevamente con el gobernador DeSantis de la Florida y con el alcalde de Tampa, Castor, la alcaldesa,
y les dije que podían llamarme directamente con cualquier necesidad que tengan. Les he dado mi número personal para que me llamen a la Casa Blanca. Lo más importante, insto a todos los que están en este momento en la senda del huracán a que acaten las recomendaciones de las autoridades y las recomendaciones de seguridad. En algunos lugares están abriendo el tráfico en los sombrillos. Si están bajo una orden de evacuación, el momento de salir es ahora. Ya tendrían que haber salido. Es una cuestión de vida o muerte, no es una exageración. Simplemente unas cuantas cosas que quiero añadir a lo que ocurrió la alcaldesa. En primer lugar, darle las gracias a nuestros first responders, la policía, el departamento de bomberos y de emergencia por el gran trabajo que hacen. Mañana no hay ninguna razón para estar en la calle si uno no está trabajando, que la mayoría no deben estar trabajando mañana, deben quedarse en su casa, adentro de su casa, no afuera necesariamente. Hay tres cosas que quiero mencionar. Primero, y lo más importante, por favor, la alcaldesa mencionó cómo ustedes pueden recibir información de nosotros. La comunicación es importante y deben de saber todos los números de importancia, no solamente del condado, pero donde ustedes pueden recibir información. Y hay muchas maneras de recibir información, no solamente vía la televisión, con los colegas que tenemos aquí. Pero hay tres cosas que yo creo que también son importantes. Número uno, hay mucha lluvia, hay mucha inundación y mañana va a haber mucho viento. Si hay las líneas de FPL electrónicas que en algunas ocasiones son impactadas, no hay necesidad de estar afuera. Agua y electricidad no es una combinación buena, así que no hay razón de estar afuera mañana. Deben quedarse en su casa. Y finalmente, les diría lo siguiente: si ustedes tienen a alguien que necesita medicina, o si ustedes necesitan medicina, no importa de cuál edad, consigan la medicina hoy, porque si por alguna razón no están abiertas las farmacias por las próximas 24 o 48 horas y la persona necesita esa medicina, es un momento muy complicado, así que hoy tienen el tiempo de prepararse. Y como mencionó la alcaldesa, tenemos que estar preparados. Somos una gran comunidad. Le agradezco a mis colegas que han estado trabajando muy duro en cada uno en su distrito para mantener nuestra comunidad segura, y les pido a ustedes, por favor, si pueden, quédense en casa mañana y estén atentos a lo que puede ocurrir, y la seguridad es lo más importante para nuestra comunidad. Gracias, que Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. La comunidad internacional parece estar despertando, no toda, ojo, pero hay gran parte que ya entendió que la crisis venezolana no se resuelve solo de manera política. Se necesita precisamente de la presión internacional. Esto lo dijo esta mañana el alto representante para la Unión Europea, Josep Borrell, quien últimamente no se anda con medias tintas para decirle la verdad al régimen de Nicolás Maduro. Esto lo dijo hace tan solo instantes. Pero no puede ser más que política, tiene que resurgir de la presión internacional. En enero tomará posesión aparentemente, según los planes, un presidente que nosotros no reconocemos que tenga legitimidad democrática. Así lo ha dicho el Parlamento Europeo, no se reconoce, y lo va a decir el próximo Consejo Europeo, que es el titular de la competencia en materia de política exterior. No pasa lo mismo en el caso de Gustavo Petro, por ejemplo, porque a pesar de que sigue intentando que ocurra una transición en Venezuela, no es precisamente estableciendo que salga Maduro del poder, sino que ambas fuerzas cohabiten por 6 años. Esta información fue revelada por el diario El Tiempo de Colombia, que antes de pasar a leer extractos de esa propuesta que quiere concretar Petro, me gustaría aclarar algo. En Venezuela ya no hay dos mitades. Hay un régimen de facto que se robó unas elecciones de manera descarada y un gobierno electo que ganó no por 10 puntos de diferencia, sino por más de 40. Es decir, Maduro, el saliente, obtuvo 30% de los votos y Edmundo González Urrutia el 70%. Entonces la teoría de que hay dos fuerzas iguales no existe. Pero con todo y todo, desde la Casa de Nariño, se insiste en que se siga cohabitando con Nicolás Maduro. Leo ahora sí el artículo del diario El Tiempo.
Dice así: Colombia no se baja del tren de la transición democrática en Venezuela. Así se mueve el gobierno de Petro para presentar una propuesta al chavismo y a la oposición. Y dice así: aunque el escenario sigue siendo complejo, en el Palacio de San Carlos y la Casa de Nariño creen que el tren para construir una transición hacia la democracia en Venezuela todavía no se ha escapado. De hecho, entienden que noviembre será un mes clave para aterrizar una propuesta que lleve a ese camino. La idea continúa siendo la misma: que el chavismo y la oposición lleguen a un acuerdo político interno para establecer un gobierno de cohabitación. El presidente Gustavo Petro fue el primero en darle luz pública a esta iniciativa el pasado 15 de agosto, y si bien Nicolás Maduro no la aprobó, Colombia no se la ha replanteado, sino que trabaja silenciosamente para ajustarla. Dice: la experiencia del Frente Nacional colombiano es una experiencia que, usada transitoriamente, puede ayudar a una solución definitiva. Esto lo dijo Petro hace casi 2 meses. Bueno, fuentes de la Cancillería le dijeron al diario El Tiempo que vienen sentándose con expertos y académicos para diseñar la propuesta. La meta en Venezuela sería que haya un acuerdo de gobernabilidad con garantía para todos, comentaron. Ese acuerdo de gobernabilidad consiste esencialmente en que de aquí al 2031 oficialismo y oposición compartan el poder con 3 años para cada uno, y en 6 años haya elecciones transparentes, válgame Dios. Todo esto bajo el paraguas del levantamiento de sanciones, claro está. El plan contemplaría ahora un reto mayúsculo: involucrar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que las partes puedan firmar una declaración unilateral de Estado y sumar los apoyos de Cuba, China y Rusia. Supongamos que la propuesta esa que acabo de leer de Gustavo Petro es aceptada por las fuerzas democráticas y obvio por el régimen. Aquí le muestro al presidente de Colombia con quién quiere él que en Venezuela se cohabite, como si desde Miraflores se respetaran valores democráticos. Con esa tradición fuerte bolivariana del diálogo, yo he convocado ¿cuántas? 1000 veces a diálogo. Muchas se han concretado, otras no. Cuando los venezolanos hemos podido entendernos a través de la conversación, ha habido armonía y buenas perspectivas para el país. Cuando sectores de la derecha se han ido por el camino de la aventura golpista, de la violencia, de llamar a intervención, les ha ido mal a ellos, pero le han hecho daño al país. Uno pudiera decir que cada vez que la derecha se ha ido al golpismo le ha ido muy mal. Han sido derrotados, aplastados, pulverizados. Tienes razón, Maduro, has buscado pulverizar a las fuerzas democráticas, pero no en votos, no de forma limpia y transparente. Todo lo contrario. A muchos los has pulverizado porque los has matado, como el caso de Fernando Albán, que este martes se cumplen 6 años de su asesinato, y a los que no has podido matar, buscas desaparecerlos políticamente, llevándotelos secuestrados y a otros forzarlos a un exilio, como en los casos más recientes, y aquí algunas de esas caras. Y esos son algunos, porque hay muchísimos más. Y entonces, en semejante situación que se está viviendo en Venezuela, Maduro quiere que uno le aplauda la gracia de un adelanto de Navidad. Ayer se molestó porque precisamente no se le apoya semejante estupidez. Miren lo que dijo. Y para Venezuela significa, ustedes saben qué significa haber adelantado las Navidades, porque hay un debate. No sé si ustedes han visto en YouTube. En YouTube hacen programas de periodistas de Miami, de Colombia, de España, y especulan. ¿Por qué Maduro adelantó las Navidades? No es la primera vez, imbéciles.
Ya lo hemos hecho antes. Imbéciles mercenarios tarifados y escriben artículos que Maduro adelantó la Navidad para esto, que sí la adelantamos y estamos felices. Les arde nuestra felicidad, les arde. Gafo. Esa es una palabra muy venezolana, gafo. Una ofensa que utiliza mucho Ñañez, gafo. Pues Ñañez no dice grosería. Entonces cuando le dice a alguien gafo, ya es la máxima grosería que él puede decir. En vez de decir y que le respondan la tuya, él dice gafo. Les arde. Nosotros adelantamos las Navidades porque es la vacuna más hermosa que hemos conocido y comprobado para disipar las malas energías de ustedes, demonios y demonias. De ti, demonia. Chico, pero qué pataleta la tuya. Parece muchachito de colegio. Y como estás actuando así, te respondo en esa misma tónica. Si te picó, ráscate. Pausa. Ya venimos con más. Lo más importante siempre será la gente, porque son sus sueños, sus necesidades y sus esperanzas las que dan sentido a nuestra labor y a nuestro compromiso. Eso lo aprendí de mi esposo, nuestro alcalde Rafael Ramírez Colina. En los últimos días, concejales, directores y personal de carrera de la alcaldía de Maracaibo han vivido un lamentable clima de persecución e intimidación sin límites. Son hombres y mujeres honestos que luchan por su ciudad y aman sus trabajos. Es inaceptable que tantas familias vivan un clima de zozobra y que no se les permita hacer lo que quieren hacer y venían haciendo con mi esposo: trabajar por una mejor ciudad. Rafael me enseñó que el verdadero desprendimiento se manifiesta en la capacidad de pensar en los demás y de actuar con honestidad, porque al poner el bienestar ajeno por encima de nuestros intereses, construimos un mundo más justo y solidario. Pensar en la gente, siempre poner a la gente de primero en nuestras acciones. Quiero dedicar todo mi esfuerzo a luchar por frenar las injusticias que estamos enfrentando, cuidar y proteger a mi familia. Voy a dedicarme a luchar por la verdad, que se traduce en luchar por la liberación de mi esposo Rafael Ramírez Colina, quien ha sido injustamente privado de libertad, junto a su equipo, a quienes hoy sus hijos están esperando en casa. Esta lucha también será por la integridad de todos y cada uno de los trabajadores de la alcaldía, quienes viven bajo el acoso de quienes actúan de forma cobarde, utilizando el poder para destruir lo que con tanto esfuerzo y honestidad se ha construido. Frente a todo esto, he tomado la decisión de renunciar al cargo que legalmente asumí como directora general encargada de la alcaldía de Maracaibo. Esta decisión responde a la urgencia de que se le permita sesionar sin persecuciones e intimidaciones a la Cámara Municipal de Maracaibo, en función de sus atribuciones legales para nombrar a un alcalde encargado, y que el trabajo en beneficio de los maravinos que se ha impulsado en estos 3 años no se detenga. Se trata simplemente de cumplir y respetar el ordenamiento jurídico y con lo establecido en nuestras leyes. Quiero aprovechar para agradecer cada manifestación de solidaridad en estos duros momentos por los que atraviesa nuestra familia.
pero además sabiendo que es un pesar que nos une a todos como la casa grande que somos. Unidos en la oración, nos fortalecemos y nos mantenemos. Hacemos un llamado por las familias a que cese la intimidación y el clima de terror instaurado en el municipio en los últimos días. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios bendiga a Maracaibo. Cada testimonio, cada documentación realizada nos permite avanzar hacia la justicia. La impunidad no es una opción. Los responsables de los crímenes de lesa humanidad deben rendir cuentas. La misión de la ONU sobre Venezuela debe renovarse. El impacto político de María Corina Machado no solo puede medirse a nivel local, sino también en el ámbito internacional. Un día como hoy, si usted recorre las redes sociales, puede ver el múltiple respaldo que ha recibido por parte no solo de quienes normalmente podemos estar cerca de ellas o la podemos rodear, también de líderes de otras latitudes. Un grupo de expresidentes expresaron sus mejores deseos y su opinión en relación al papel de María Corina Machado. Querida María Corina, un muy feliz cumpleaños. Que el próximo año lo podamos celebrar en una Venezuela en paz, en libertad y en democracia. Que sean muchísimos más. Que Dios te bendiga, que Dios te llene de vida, que Dios te permita vivir por mucho tiempo. Eres nuestra, eres de Venezuela, eres de todo el mundo. A esa mujer que hoy está amenazada, su vida sabemos que está en peligro y su causa es la causa de muchísimas millones de personas en el mundo. Es la democracia, son las libertades, es Venezuela, ha sido también Colombia. A mi amiga, feliz cumpleaños, María Corina. Los cumpleaños son momentos de balances, María Corina. ¿Y qué balance el de este año? Lideresa de la unidad venezolana, arquitecta de un apabullante triunfo electoral, modelo de integridad, de coherencia y de valentía. Los cumpleaños son también momentos y puntos de inflexión. ¿Y qué inflexión la de este año, María Corina? De símbolo nacional a ícono continental, a ejemplo mundial. De aparecer en las páginas de los periódicos a quedar consagrada en las páginas de la historia universal. En este día de tu cumpleaños, te deseo muchos años de alegría, de felicidad, de libertad y de democracia. Te seguimos acompañando en esta lucha difícil frente a una tiranía como nunca habíamos conocido en nuestra América Latina. Por eso, fuerza, coraje, dignidad es lo que tú tienes. Adelante, te seguiremos apoyando. Mucho ánimo para el futuro. Ten la total y absoluta certeza que es mucha la gente que te apoya. Yo lo hago desde España. Y no olvides que al final la democracia siempre vence. María Corina, desde Panamá queremos mandarte un abrazo, nuestro cariño y decirte que esa lucha que tú tienes no solamente es de Venezuela, sino es la lucha de todos los panameños que queremos la libertad, no solamente en Panamá, sino en el mundo entero. Usted es un faro de esperanza para la dignidad humana en América Latina. Es el camino del progreso de Venezuela hacia la libertad y la democracia. Que Dios te siga bendiciendo y dándote la fuerza para poder llevar al pueblo venezolano a ese día en que todos logren la libertad que tanto aspiran y que tanto necesitan. Ya está cerca el día del fin de la horrible noche si nos mantenemos unidos y cohesionados. Gracias a tu liderazgo y gracias a la inspiración que has generado para millones de familias. Un abrazo fraterno de compañía.
tú, Venezuela, tú, democracia, tú, valores espirituales, tú, valentía. Hoy que cumples años, hoy que peleas por Venezuela, hoy que peleas por América Latina, hoy que das ejemplo de integridad, de no rendirte, de mantener siempre presentes tus valores, valores que compartimos, valores que trataremos de mantener aquí, en nuestro país y en el conjunto de América Latina. Tu vida, marcada por luchas y sacrificios ejemplares, ha dejado una enorme huella en el camino hacia la democracia y la libertad. Con el aprecio y la admiración de siempre, te deseo feliz cumpleaños. Un año más de una vida dedicada íntegramente a su patria Venezuela y a su familia. Ella, el liderazgo político más importante en la región en la última década. Ella, la inquebrantable, la indoblegable, la incondicional. Ella, la que derrotó a la tiranía por más de 2-1 y lo demostró al mundo. Ella, la amiga de años y la hermana del alma, antes, ahora y siempre. Feliz cumpleaños, Libertadora Machado. Te queremos mucho. Nuestros hijos lo único que hicieron fue no estar de acuerdo con el gobierno. Madres y familiares de detenidos en Barquisimeto bajo el contexto postelectoral denunciaron la situación que padecen sus parientes recluidos en la cárcel de Tocullito en el estado Carabobo. El motivo de esta concentración es que nuestros hijos en la cárcel los están humillando, los están matando poco a poco. Nuestros hijos están comiendo comida con gusanos, nuestros hijos están tomando agua contaminada, nuestros hijos no nos les permitieron pasarle una sábana, no nos permiten darle nada de comida. Después de mes y pico nos permitieron la visita y el autoestima de nuestros hijos en la cárcel no son los niños alegres que eran. Nuestros hijos no son asesinos, nuestros hijos no son matones, no son delincuentes, no son violadores. Nuestros hijos lo único que hicieron fue no estar de acuerdo con el gobierno. Mi hijo tiene 25 años, tiene un estado de salud y no me han permitido el informe médico para conseguir el tratamiento por ningún lado. Él lo detuvieron el 6 de agosto, ya lleva 2 meses y pico detenido. A mi hijo lo sacaron de la casa a las 9:30 de la mañana. Llegaron sin un informe médico, no llevaban el nombre de mi hijo tampoco, no lo identificaron, simple y llanamente lo sacaron, lo golpearon a mi hija delante de la niña de 8 años, se lo llevaron para Santa Rosa y ahí me le metieron corriente, me lo golpearon, le metieron una bolsa en la cabeza y lo llevaron al mismo barrio para que él dijera dónde estaba una gente. Como no lo dijo dónde estaba, se lo llevaron. A mí me pidieron $700 para entregármelo, que me costó sufrir a las 11 de la noche cuando llegó con los $700 para que me lo entregue. Me dijeron que era para bajarle 25 cargos porque él tenía 25 cargos. Y lo trasladaron de ahí para Patepalo. El 25 de agosto se los llevaron a las 3:30 de la mañana para el Tocullito y de ahí no lo veíamos hasta el miércoles pasado que lo pude ver. El abogado que les colocaron en Caracas, que es el que se llevaron todos los recursos a Caracas, se llevó todas las pruebas a Caracas, todo lo que necesitaban se llevó a Caracas, pero no sabemos más nada porque no nos dan explicación, no nos dicen nada. Todos los hijos de todas las madres, ahí no hubo una madre que saliera firme y que dijera, mi hijo está estable. Todas las madres que salieron del penal salieron derrumbadas. Hubieron madres que tuvieron que auxiliarlas y sacarlas para el médico porque caían de largo a largo en ver las condiciones que tienen sus hijos. Allá hay de 18 hasta un señor de 60 y piquito de años. Los familiares de los detenidos sentenciaron que el proceso legal está siendo gestionado por Caracas y se les prohíbe el acceso a una defensa privada. Ángelo Gallardo, El Impulso. Carlos Blanco es profesor y es además escritor venezolano. Carlos, voy a esto de los incentivos clientelares, como los definía Benigno Alarcón en estos días, que se vencieron, pues, ¿no? Por lo que nos dices. Y también quedó vencido esto con lo del diálogo que propuso Jorge, porque ese comunicado tan contundente de la Plataforma Democrática del Mundo de María Corina nos da la tranquilidad de que esa unidad está absolutamente cohesionada, blindada, afortunadamente. Entonces no van a aceptar estas tentaciones. Pero ¿qué pasa con las elecciones del 2025? Bueno, a mí me parece que es un contrasentido empezar a hablar de elecciones del 2025 cuando nosotros tenemos el reconocimiento de las elecciones del 2024 pendiente.
Claro. Porque según esa lógica, ¿y qué pasa si se las roban también en el 2025? Así es. Entonces, nos vamos a 2030. Es decir, eso es una cosa que yo creo absolutamente fuera de lugar hablar de elecciones de 2025 cuando tenemos el objetivo, la necesidad, la tarea y la obligación de cobrar las elecciones que ya se ganaron y que hicieron Edmundo González presidente electo de la República. Carlos, el régimen se mantiene en el poder por la voluntad de un montón de tipos, que no son tantos, de perseguir, de matar, de torturar, de encarcelar. ¿Maduro puede estar tranquilo confiando en ellos? ¿En que eso o es un equilibrio inestable, como le han llamado en estos días? Yo no sé si Maduro está tranquilo, me imagino que no, porque creo que es un tipo asediado no solamente por la fuerza popular que se expresó, sino también por algunos de los suyos. Hay gente dentro de su régimen que está buscando pistas, porque no se ven a sí mismos toda la vida en una situación de proscripción nacional e internacional, de gente que tiene que andar con 20 guardaespaldas para poder ir a un sitio, para poder ir a un restaurante, para poder ir a algún lugar dentro de Venezuela. Y ¿A no qué te digamos, refieres con que están buscando pistas? a que creo que gente que está buscando gente que se quiere salir del régimen. Unos quieren salir de puntillas, otros quieren negociar, otros quieren ver. Ahora, lo que yo creo fundamental es que se está produciendo un resquebrajamiento en el área de los factores económicos y financieros que han sostenido el régimen y en el área militar y policial. Yo creo que ese resquebrajamiento está ocurriendo, hay un debilitamiento de esos pilares y ese debilitamiento conduce a que la asimetría en los pesos, uno por la represión y otro por los votos, se vayan nivelando hasta que la fuerza popular tenga capacidad de producir el cambio que se va a producir en los próximos meses. Escucha, ¿será por eso que Maduro se está metiendo ahora con los enchufados y se quiere, como tú sabes, separar de ese grupo que se ha aprovechado del poder? Como él dice, escúchalo. El otro enemigo es más interno que externo. Y a veces hacen simbiosis, que es el enemigo de los enchufados. Así lo ha denominado desde hace muchos años, inclusive la derecha. Pero no les pertenece a ellos ese concepto. ¿Qué es un enchufado? Un corrupto, un degenerado. Carlos, me queda muy poquito tiempo, pero ¿esto qué señal te da? Porque fíjate que Maduro, ¿qué le promete a su círculo de enchufados, de boliburgueses, etcétera? No, yo voy a ganar, el mundo va a hacer negocios conmigo y ustedes van a poder seguir viviendo en su burbuja. Y ya no se los puede prometer. Ahora el enemigo es el enchufado y el boliburgués. ¿Cómo es esto? Bueno, que esté enredado con sus cables que están enchufados por todos lados. Ahí está metido Maduro. Pero ¿qué señal nos da esto? Que el bloque se lo está reclamando, pues, ¿no? No, yo creo que se le está descomponiendo adentro la situación militar, policial, empresarial y financiera. Y los suyos tienen ganas de picar los cabos. Varios de ellos. Así es que no nos extrañe que Maduro termine solitario. Él sí solitario, porque no lo está acompañando ni el pueblo, ni la comunidad internacional, ni las Fuerzas Armadas en sus bases, ni los policías, ni los agentes económicos y financieros. Creo que va a conocer un tipo de soledad que no sospecha. Sale a la luz pública el pase a juicio de un grupo de adolescentes que se mantienen secuestrados por el régimen y además con evidentes signos de tortura y fueron pasados a juicio ahorita en una audiencia preliminar express, donde además no contaron con defensa. Es otro nuevo elemento que hay que incorporar y qué bueno que quienes están llevando estos casos en Argentina, que es la utilización de la defensa pública como un nuevo instrumento. Hay dos casos extraordinarios que la Corte Interamericana narró en el pasado, casos en El Salvador y en México, donde por mera formalidad se colocan defensores públicos que lo único que hacen es estar presentes pero no defienden, y en definitiva la persona está en absoluta indefensión porque ni puede designar abogado y el defensor lo que hace es convenir con todo lo que le está diciendo el Ministerio Público. En este caso de los adolescentes, la defensa pública les decía en la audiencia que admitían los hechos y le daban solo 6 años y medio.
Es decir, como que era una gran oferta, te mantengo secuestrado 6 años y medio si admites los hechos. Ser venezolano se convierte en una hazaña, en un reto, en un viaje al cielo azul con retorno estrepitoso a la tierra y sin paracaídas. La gran mayoría de venezolanos, dentro y fuera del país, nos afianzamos a la oportunidad de cambiar el destino de Venezuela a través del voto. Pero luego, la tristeza dio un paso al frente, al no materializarse los resultados verdaderos de esos comicios. En el transcurso de los días, como es lógico, muchas personas han ido perdiendo la ilusión, prefiriendo no hablar del tema, pensando que es más de lo mismo. Nosotros estamos frente al más grande y significativo desafío de los últimos 25 años de la historia de Venezuela. Nuestro deseo es libertad. El amor por mi patria me compromete a continuar atenta, activa y disponible desde mi tribuna, desde mi espacio y con los recursos que yo tengo para convertir nuestros sueños en realidad. Yo declaro que no renuncio a imaginar el país que tanto anhelo. Te invito a que declares tus sueños, tus anhelos, y que te conectes y hagas lo que esté a tu alcance para que se cumplan nuestros sueños. Vamos a visualizar el bienestar para Venezuela y sigamos adelante con la certeza de que una nueva realidad está por llegar. Bueno, obviamente nos impacta mucho escuchar que si se mantiene el centro del cono directo a la bahía de Tampa, pues sería lo peor que hemos visto en un siglo, ¿no? 1921 fue la última vez que se vivió algo así. Bueno, no, y también verle la cara a John Morales, el meteorólogo con más experiencia en la Florida, llorar, quebrarse al aire cuando habla de este monstruo. Oye, ahí es cuando te hace poner los pies en tierra, ¿no? En verdad se movió un poco al norte, sigue apuntando hacia ustedes. Esto podría modificarse porque recuerdas que el año pasado estábamos hablando de esto y finalmente no llegó a la bahía de Tampa, ¿no? Pero bueno, ustedes están allí en la mira, ¿no? Cuéntanos cómo se preparan. Esta vez es distinto, ¿no, Carla? Porque, digamos, el año pasado cuando justamente tú y yo conversábamos hubo un cambio inesperado de por lo menos 3 saltos del huracán, creo que era Ian, si mal no recuerdo, y terminó destruyendo el sur, ¿no? Estamos hablando de Fort Myers y de Naples, pero aquí tanto el modelo europeo, el alemán, que es uno aparte, y el americano, todos coinciden. Viene por la bahía de Tampa y lo máximo que se puede desviar son 10 millas al norte o 10 millas al sur. Aquí hay varios problemas. Si se desvía 10 millas al norte, nos va a caer una marejada ciclónica que va a terminar, y perdóname que sea tan criollo en esto, de rematar la bahía de Tampa, y vamos a hablar de eso en unos segundos. Si se desvía 10 millas al sur, va también a rematar las áreas como Sarasota, Manatí, que ya fueron afectadas muy fuertemente con el huracán Helene, que apenas pasó hace menos de 2 semanas. Entonces, o nos haría daño con vientos o nos haría daño con inundaciones. Y la cara, tú que tenemos tantos años conociéndonos, la cara que me ves es porque el huracán Helene dañó muy fuertemente mi hogar. Mi hogar quedó prácticamente todo destruido con el huracán Helene, que ni siquiera pasó por la bahía de Tampa. Solo en la ciudad de Tampa 2,000 casas quedaron profundamente dañadas. Si nos vamos a Pinellas, las playas más bellas de esta área de la costa, no hay carretera para llegar hasta las playas. La arena se metió hacia las calles y pues definitivamente la afectación es enorme. Lo que están viendo ahí es la 275, una de las principales arterias viales que comunica Pinellas con el resto de la bahía de Tampa. La gente evacuando, miles de personas abandonando y pues haciendo lo que mejor pueden, porque definitivamente después de venir con el impacto del huracán Helene, que nos llevó a tener una marejada de hasta 9 pies de altura, estamos esperando que hasta se pueda duplicar esta marejada con este huracán, que es sumamente peligroso, está categoría 5, ustedes lo saben, pero que llegue. No hay ninguna oportunidad de que esto se debilite, porque te lo planteo así, porque es verdad, en horas, esto fue explosivo, pasó de categoría 2 a categoría 5, ¿no? Pero aun cuando el agua allí en el Golfo de México está tan caliente, que son las condiciones que le permitieron convertirse en esto, todavía hay una posibilidad de que se debilite un poco antes de impactar con ustedes. Sí la hay, es así, viene un frente frío que esperamos nosotros en el mejor de los escenarios que lo lleve a ser categoría 3 débil o 2
de alta intensidad. ¿Qué significa esto? Que va a pasar de 180 millas por hora, que para los que no están familiarizados con el sistema de millas, estamos hablando de 285 kilómetros por hora de velocidad de rotación, a 125 millas por hora. Si se debilita unas 55, 65 millas por hora, es muy bueno para nosotros, pero aún cualquier sistema, cualquier ciclón que esté por encima de las 100 millas es potencialmente catastrófico, sobre todo para las casas móviles y para los lugares que están cerca del agua, que bueno, la bahía de Tampa está rodeada de agua. Mi casa queda 5 minutos a pie del agua, por poner solamente un ejemplo. Es que solo ha habido 40 huracanes así, esta intensidad. El Saffir-Simpson, que es la escala esta de que pasan, cuando pasan ya de 156, son solo 40. Y además, solo 4 han impactado el estado de la Florida, solo 4 de categoría 5 en todo este tiempo, porque claro, es lo que tú dices, no necesariamente tienen que impactar para hacer daño, ¿no? Tocar tierra para hacer daño. Ahora, mi preocupación es la misma tuya, porque si estábamos hablando de 9 pies con Helene, aquí están estimándolo 12 pies. Yo mido 5'6", es decir, 2 veces yo de altura, y entiendo que hay la zona más elevada en Tampa es de 10 pies. Eso varía, ¿no? Dependiendo del lugar donde uno se encuentre. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy a 8 pies de elevación y entraron 9 pies. Por supuesto, mi casa se inundó apenas, para que tengamos una idea, apenas un pie, y con eso fue suficiente para tener que tumbar todas las paredes, todo el piso, todo el mobiliario dañado, toda la ropa, todos los documentos, todo dañado. Entonces, el miedo que tenemos nosotros, y quiero explicar esto, cuando se habla de pies de altura, no es que va a entrar esa misma, digamos, cantidad en términos de altura de agua a lo largo y ancho del lugar, es que se eleva en donde está el mar y el mar entra 9, 10 pies, por supuesto puede entrar mucho más. Se habla de 12, en algunos lugares se habla de 15, pero te voy a decir algo, Carla, con el huracán Helene se estimaba que para Tampa, por ejemplo, entrarían 5 pies y entraron 9. Ese es el miedo que hay. Para en el caso de Pinela es igual, entró mucho más de lo que iba a entrar normalmente. Pero la preocupación que tenemos nosotros es que el daño fue tan extenso con el huracán Helene que no llegó a la magnitud que tiene que desde el Panhandle, desde el Big Bend al norte de Florida hasta Naples, cualquier área que toque va a ser catastrófico, no solo por el huracán en sí, sino por lo que venimos arrastrando. Hermanos, hoy quiero recordar a Fernando Albán, quien cumple 6 años de fallecido, asesinado por las fuerzas del régimen en el SEBIN de Plaza Venezuela. En la tarde de aquel 8 de octubre me encontraba con Begoña comprando algunas cosas para la casa y llegó la información según la cual Fernando se había suicidado lanzándose de un 11º piso del SEBIN. Inmediatamente le dije a Begoña que lo habían matado. Fernando era un hombre de familia, servidor público, honesto y fiel creyente de Dios. Su compromiso con Venezuela era incuestionable, tan grande que dio su vida por esta causa. Es nuestro deber como sociedad honrarlo a él y a todos los caídos en estos años de lucha. Recordando las palabras de Julio Borges, Fernando Albán, mirando a los ojos del mal, seguro pronunció una plegaria que lo llevó a estar con nuestro Señor y ahora aguarda el triunfo inevitable de la justicia sobre el oprobio. Esta lucha es hasta que triunfemos sobre la ignominia que atenta contra la humanidad y la civilidad. ¡Que viva Fernando Albán! ¡Que viva Venezuela libre! Nos permitieron una única visita de 40 minutos y de verdad que para mí en este caso fue bastante deprimente, incómodo, porque desde que entramos pues vimos a los oficiales encapuchados, ellos estaban con la cara tapada, no tenían un nombre, una identificación, nada que dijeran, solo apodo. Pasé a ver a mi esposo y él se veía como cabizbajo, deprimido, aparte de muy exageradamente delgado, peludo, se veía muy descuidado. Y estaban varios custodios con nosotros ahí esperando a ver qué hablábamos, qué decíamos. No nos dieron privacidad ni nada, el hombre me permitieron tocarlo ni nada, solamente lo sentaron enfrente de mí con las manos como amarradas en un precito y él no podía alzar las manos y yo tampoco tenía que tener las manos en mis piernas. Pues hablamos un poco, lo que se nos permitió y pues bueno, salimos de la visita y hasta ahora. Porque es que no nos escuchan. Nosotros hemos ido a la Defensoría del Pueblo, hemos ido a Caracas, metimos varios escritos, hasta incluso fuimos a Recursos Humanos, no, fuimos a todas partes, hasta la Fiscalía, metimos un escrito para el señor
fiscal y pues no, o sea, no conseguimos respuesta de nada, de algún avance del caso. No sabemos cómo ellos están ahí, no los vemos descuidados, no creemos que están recibiendo la alimentación adecuada. Entonces, de verdad que ya, pues, o sea, nosotros necesitamos una respuesta. Buenos días, les habla José Bermúdez, presidente del Consejo Municipal de Maracaibo. Hoy martes 8 de octubre a las 10 de la mañana quiero informarles que por motivos de acoso, intimidación y riesgo a la vida de nuestros concejales queda suspendida la sesión del día de hoy. Tenemos la información que para intentar arrebatar la alcaldía, luego de la ilegal detención de nuestro alcalde Rafael Ramírez Colina, se pretende hacer una sesión que carece de total legalidad. Quiero hacer un llamado a los concejales de los partidos de la Unidad Democrática a no presentarse, a no prestarse a una acción irregular e ilegal de una sesión de Cámara para arrebatar la alcaldía y entregarla al PSUV de forma directa o indirecta. Los concejales que no nos prestamos a esta ilegalidad nos encontramos perseguidos por los organismos de seguridad con amenazas permanentes. Esto evidentemente tiene que ver con la detención ilegal de nuestro alcalde. Buscan apoderarse de la alcaldía de Maracaibo de una forma arbitraria, grotesca e ilegal, ya que saben que Rafael Ramírez Colina nunca lo podrían vencer por la vía democrática. Insisto de llamar la atención a la población de que estén atentos si factores políticos de la unidad se prestan a una maniobra del régimen para arrebatar la alcaldía. Esto es otro episodio más de un régimen que actúa desesperadamente luego de haber sido derrotado este 28 de julio. Apreciados hermanos, les dejo un recuento de los avances y novedades de la causa democrática venezolana en las últimas horas. El presidente electo Edmundo González Urrutia se reunió con Juan Carlos del Pino, rector del Consejo Nacional Electoral, quien tuvo que exiliarse para evitar represalias de Nicolás Maduro al no presentarse en el anuncio de los resultados fraudulentos del 28 de julio. Del Pino fue testigo del fraude que montó el régimen ese día. Las actas demuestran que Edmundo González ganó las elecciones presidenciales. La verdad está de nuestro lado. Somos una clara mayoría y estamos trabajando día y noche por concretarla. Los miembros del Comando con Venezuela en la Embajada Argentina cumplen 200 días asilados. Mi solidaridad con Magali Meda, Pedro Urruchurtu, Claudia Macero, Fernando Martínez Mótola, Humberto Villalobos y Omar González. Ellos han sido víctimas de los embates de un régimen que les ha negado los salvoconductos para poder salir del país y los ha hostigado duramente. Más de la mitad de los maestros venezolanos están debajo de la línea de pobreza, de acuerdo a Caleidoscopio Humano. Y es que el salario de un maestro en Venezuela es de $21 en promedio. Eso no alcanza ni para los pasajes. Este régimen abandonó la educación, entregando el futuro de toda una generación de venezolanos que crecen sin ir a escuelas de calidad. Argentina e Italia expresaron este lunes en una declaración conjunta su condena a la violación de derechos humanos en Venezuela y abogaron por el regreso inmediato a este país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Argentina e Italia afirmaron que el resultado de las elecciones celebradas en Venezuela en julio pasado, anunciado por el Consejo Nacional Electoral de este país, dando como ganador al actual presidente Maduro, carece de credibilidad y legitimidad democrática. Ambos países expresaron su condena a la represión continua y las violaciones de derechos humanos y demandan la liberación de los detenidos arbitrariamente, así como el respeto de un juicio justo. El Partido Popular y Vox han vuelto a reclamar al gobierno el reconocimiento del opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela y que promueva que España y la Unión Europea reconozca su victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Durante el debate, la portavoz del PP ha defendido la necesidad de que el gobierno reconozca a González como presidente electo de Venezuela y siga insistiendo en reclamar la publicación de las actas electorales de las presidenciales del 28 de julio. Familiares del exdiputado Américo de Gracia denunciaron este lunes que a 62 días de su detención arbitraria, ninguna persona cercana ha podido verlo o constatar su estado de salud dentro de la sede del SEBIN Helicoide.
La hija insistió en que se comete una enorme injusticia contra su padre y desafortunadamente contra miles de venezolanos que están viviendo hoy la misma realidad. También pidió la liberación del dirigente de la plataforma Guayana Libre, del exalcalde Carlos Chancellor y del resto de detenidos por razones políticas en el país. El pasado 6 de octubre se cumplieron 2 meses de la detención arbitraria de María Oropesa, jefa del comando con Venezuela en el estado portuguesa, después de un allanamiento sin orden judicial a su vivienda en Guanare. Permanece privada de su libertad sin permitirle acceso a abogados de confianza y sin respeto al debido proceso. Unas cuantas preguntas en torno al diálogo que ha convocado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. ¿Será posible un diálogo político en Venezuela sin aclarar lo que pasó el 28 de julio, sin que en la sociedad exista un consenso con respecto a los resultados de ese proceso? ¿Será posible hacer un diálogo sin la presencia de los factores opositores que obtuvieron la mayor cantidad de votos de acuerdo a los resultados que se han dado a conocer, o al menos son el factor más representativo de la oposición venezolana? ¿Será posible un diálogo sin abordar, por ejemplo, el asunto tan complicado de la gran cantidad de presos políticos que hay en este momento en Venezuela? ¿Será posible un diálogo político sin un mediador confiable? Estas preguntas nos ponen en el terreno de las complicaciones que están rodeando este momento político venezolano, porque no basta con convocar a un diálogo sin que haya condiciones para que ese diálogo sea fructífero. No basta convocar un diálogo sin que estén presentes los actores que tienen que estar y sin un clima en el cual todos puedan hablar en igualdad de condiciones. Las reglas de la democracia son, entre otras, la tolerancia, el derecho de cada quien a decir lo que piensa y la obligación del otro a respetar lo que piensa el contrario. Así se juega en democracia. Ojalá que en Venezuela podamos tener un diálogo que realmente sea fructífero y que dé resultados que complazcan, si no a todo el país, por lo menos a la gran mayoría. Esta reunión se desarrolla en el Salón de los Escudos del Palacio Federal Legislativo. Se trata de la subcomisión legislativa que trabajará las reformas de las leyes, el desarrollo de nuevos instrumentos legales. La preside el diputado Luis Eduardo Martínez. También participan diputados de la Asamblea Nacional, representantes del Partido Soluciones Venezuela, Democracia Social, Bandera Roja, Unidad Visión Venezuela, activistas de Voluntad Popular, Movimientos Centrados, Alianza para el Cambio, Primero Justicia, Unión Nacional Electoral, Venezuela, Unidad, Movimiento Republicano, entre otras organizaciones con fines políticos. Recordemos que así lo anunció el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, luego de la primera reunión de diálogo donde participaron 34 representantes de partidos políticos, quienes coincidieron en el deber de preservar la moral y la ética y la revisión de las leyes electorales. Se trata de las subcomisiones técnica y reglamento, de revisión de la Constitución, la legislativa, las cuales abordarán temas fundamentales para el funcionamiento del Estado apegados al artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pues el día de hoy inicia la realización de las distintas mesas de trabajo, la constitución de mesas de trabajo en materia electoral. Pues el día de hoy la legislación, la Asamblea Nacional inició pues este proceso de encuentros entre distintos parlamentarios para la conformación de 3 mesas de trabajo. Esto con la finalidad de modificar, revisar las normativas y leyes electorales, así como también el funcionamiento y accionar de los distintos partidos políticos. Esto se desprende, recordemos, del primer encuentro que se realizó hace ya una semana con los 34 partidos políticos que estuvieron presentes en el Parlamento Federal Legislativo junto a la Comisión Especial de Diálogo conformado por la Asamblea Nacional, dirigido por su presidente, el diputado Jorge Rodríguez. El día de hoy pues se constituyó la mesa de trabajo constitucional presidida por Nicolás Maduro Guerra, la técnica por Francisco Torrealba y la legislativa por el diputado Luis Eduardo Martínez. Luego de este encuentro se tiene previsto un nuevo encuentro, una nueva reunión con las organizaciones con fines políticos
políticos, esto pues para que ellos planteen las distintas propuestas que tienen para la revisión y modificación de leyes electorales. Esto se tiene previsto para los días venideros. La paciencia tiene un límite y hemos sido pacientes. Y el límite específico, preciso, de la paciencia es aquel en el que excederse de esos límites implica afectar nuestra soberanía y nuestra independencia. Por eso quiero rogar encarecidamente a este cuerpo que aprobemos de manera tumultuosa, de manera entusiasta, que aprobemos indignados, pero al mismo tiempo sabedores del valor que hemos heredado de la gloria de nuestros libertadores, un acuerdo donde solicitamos de forma perentoria que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rompa relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con el Reino de España. Las diputadas y diputados que estén a favor del acuerdo presentado por el vicepresidente Pedro Infante, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Ya te puedes reunir con tu infanto, Felipe VI. No es un derecho que tenemos, es un deber con el que debemos cumplir. Pero cuando nos vamos a la legislación electoral en relación al espíritu del artículo 130, sigue siendo tímida el desarrollo legislativo. Por eso es imprescindible que ese artículo constitucional abra cauce en todo el proceso legislativo que estamos emprendiendo en materia de leyes electorales. ¿Cómo es que usted pide una invasión hoy y mañana es candidata a diputado o candidato a gobernador? No, usted pide una invasión, usted merece ser castigado según lo que la Constitución establece. De allí, esta comisión, conformada por representantes de todos los partidos políticos y de los diputados y diputadas de la comisión especial, que está trabajando los elementos constitucionales en relación a la participación política, partidos políticos y leyes orgánicas electorales, además del espíritu del artículo 130 constitucional. ¿Cuál es la idea de esta comisión legislativa? El estudio de todas las leyes electorales y de todos los resultados provenientes o del Poder Electoral en sus resoluciones o del Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional y en sala electoral, para adecuar las leyes a los nuevos tiempos, donde además sea más claro, sea más expedito el proceso de vehículos de participación política, como son los partidos políticos y los grupos electores. Ya está bueno de esa especie de bazar persa de partidos políticos, ya está bueno de las irregularidades, ya está bueno que aparecen supuestas autoridades de partidos políticos que no son reconocidas absolutamente por ningún militante y que ningún militante es consultado en el momento. Las verdaderas dictaduras son esas dictaduras de esos partidos políticos que tienen la misma directiva desde hace 40 años y no han convocado a un solo congreso ni a un solo mecanismo de consulta. Eso tiene que acabarse. Y si usted quiere tener un partido político, consulten a sus militantes cuáles son sus dirigentes. Cuando personalmente investigué este caso, aquel, yo mismo actué a través de la justicia, con la colaboración de un fiscal incorruptible, como es el fiscal Tarek William Saab, el fiscal valiente que tiene Venezuela. La batalla contra un segundo gran enemigo que tiene nuestra patria en su camino hacia la prosperidad son los enchufados, aquellos que vistiéndose de revolución hicieron corrupción, contrarrevolución, y le hicieron daño fue al pueblo, porque a quien le han hecho daño es al pueblo. Yo celebro que el llamado de diálogo que hice fue tomado por la Asamblea Nacional y se ha instalado una poderosa mesa de diálogo nacional, con un objetivo muy claro: reformar todo el ordenamiento jurídico del país en materia de estructura electoral, de sistema electoral,
Y fíjate qué buenas ideas han surgido ya. Ha surgido una idea de construir un código orgánico electoral de Venezuela. Porque en Venezuela tenemos un poder electoral nacional, es el quinto poder de la República. Y me parece muy bien que 25 años que se cumplen ahora de la aprobación de la Constitución, la Asamblea Nacional plenipotenciaria, la única que tiene Venezuela, electa en las elecciones del 2020, en diálogo nacional, en entendimiento nacional, busque un objetivo fundamental, que es actualizar todo el sistema del poder electoral de Venezuela. Se mantiene en categoría 4. ¿Cuáles son los peligros? Esto, bueno, obviamente bajó la categoría, puede ser una buena noticia. El pronóstico puede cambiar, puede ser incluso más alentador. ¿Qué es lo que se maneja? Bajó de categoría porque parte del huracán ha interaccionado con tierra. En el Yucatán, parte de la tormenta ha estado encima de tierra, de aquí que se haya debilitado un poquito. Aún así, ahora volverá a meterse plenamente en las aguas del Golfo y podría volver a categoría 5 antes de terminar el día. La trayectoria no ha variado, sigue hacia la bahía de Tampa y es algo que hemos estado viendo desde el fin de semana, de modo que el riesgo para toda esta área es muy grande. Estamos hablando de un huracán que puede llegar a Tampa con categoría 2, 3 e incluso algo más, con vientos de 125 millas por hora. Eso hacía 100 años que no se experimentaba en esta bahía. Ya os podéis imaginar que la ciudad que tengo detrás hace 100 años respecto a ahora es completamente diferente. Ahora tenemos mucha más gente, 3 millones de personas respecto a los 100.000 habitantes de hace 100 años. El problema va a ser el viento por un lado y luego la marejada ciclónica, ese arrastre del agua de las tormentas que, como podéis ver, muchas casas siguen con los escombros que nos dejó Hailin. Toda esta área donde me encuentro, en este vecindario, estaba inundado con una subida de hasta 5 pies, prácticamente hasta más allá de mi cintura. En el caso de Milton, de este nuevo huracán, podríamos llegar a los 15 pies. En otras palabras, el agua podría superarme. Así que el riesgo, la amenaza para muchas personas que viven en la zona costera de la bahía de Tampa es enorme, porque esta situación amenaza la vida de todos esos residentes. De aquí las órdenes de evacuación hacia el interior y lejos de la costa de forma inmediata, porque ya mañana no tendremos mucho tiempo. De hecho, ayer se vieron imágenes impresionantes aéreas de cómo estaban evacuando de la bahía de Tampa la cantidad de personas, porque incluso las propias autoridades, de hecho hoy el propio presidente Joe Biden estaba alertando que tenían que evacuar porque esto era un asunto de vida o muerte. Sí, para la zona costera realmente es de vida o muerte. Pensad que los vientos, uno se puede refugiar del viento intenso en una casa muy sólida, ¿no? Uno se puede refugiar de las lluvias si estás protegido, pero de la marejada ciclónica no puedes escapar. Una vez se mete la marejada, esa subida del nivel del mar, ya no hay escapatoria. Si te atrapa, no te pueden rescatar, te jala el mar y de aquí el gran número de víctimas. 200 personas han fallecido por culpa de las inundaciones durante Hailin. Y ahora se teme que el número pueda ser también muy grande, aunque veremos qué pasa con toda la gente que se ha concienciado. De hecho, Hailin, muchos nos dicen que habiendo visto lo que ha pasado en Hailin, ahora se lo están tomando mucho más en serio respecto a un año en que este fuera el primer huracán en impactar, ¿no? Así que, visto los daños que hemos tenido hace una semana, hace que la gente ahora se lo tome en serio y evacúe, especialmente de las zonas inundables, que son las que están en la línea costera. Estamos acudiendo a una situación muy delicada de asalto a las alcaldías. La última, la de Maracaibo. Nicolás Maduro no se conformó con apropiarse del poder nacional de la forma en que lo ha hecho, al margen de la Constitución, de la ley, de la moral. No solamente tomó los poderes cuando inventó una asamblea constituyente, cuando desconoció a la asamblea del 2015, sino que el 28 de julio desconoció al soberano, al poder constituyente originario, que es el pueblo que votó para que él saliera del poder. Nicolás Maduro está destituido del cargo de presidente por el voto ciudadano. Pero entonces se quiere quedar a la fuerza y está tomando por asalto las alcaldías. La de Maracaibo es la última, y bueno, tú has narrado
la forma como presionan a concejales, como los amenazan con la cárcel. Gobernador, disculpe que lo voy a interrumpir precisamente porque está diciendo la forma en cómo presionan a concejales, y es que tenemos las imágenes de cómo camionetas, automóviles del SEBIN se apostaron a las puertas de las casas de estos dirigentes políticos. Los vemos a continuación y continuamos conversando. Que acabamos de ver, entiendo, son de ayer en la tarde frente a la residencia del alcalde de Acción Democrática, si me repites, del concejal, perdón, corrijo, de Acción, Jaime Vuelvas, me apuntan acá en producción. Gobernador, este tipo de acciones pareciera que el régimen de Nicolás Maduro repite y repite y repite el mismo guión siempre. ¿Esto denota más bien que todo fortaleza, debilidad del régimen de Nicolás Maduro? No, lo que denota es el miedo impresionante a la ciudadanía. Entonces quieren sembrar de terror a la sociedad, y en aquellos estados, municipios donde hay alcaldes que han tenido un buen desempeño y que son una referencia de la sociedad democrática, entonces son criminalizados. Lo mismo le aplicaron a Javier López, alcalde de Carora, a quien no solamente hostigaron y sacaron del cargo de alcalde, sino que le secuestraron las unidades de producción, las haciendas de su familia por una tradición de más de un siglo. Se apoderaron del periódico El Caroreño, pero no solo a él, a la directora general, la licenciada Iraida Pimaure, fue también hostigada, judicializada, se le dictó orden de captura y tuvo que ir a refugiarse para poder salvar su integridad física, pero igual le asaltaron su casa, se llevaron los vehículos. Esto ocurrió en Tenaquillo, donde el alcalde fue también sacado por la fuerza con este tipo de supuesta legalidad. Es que realmente son tan burdos que se inventan unos procesos, entonces los acusan de corrupción y los secuestran, los meten presos para que entonces venga la designación de un alcalde del Partido Socialista o que reciba las órdenes del jefe político del PSUV. Eso ocurrió en el municipio de Ayacucho del estado Táchira, con el alcalde que está preso en San Cristóbal. Eso ocurrió en el municipio de Antonio Rómulo Costa del estado Táchira, donde el alcalde le tocó huir a Colombia porque le dictaron medida privativa de libertad, porque decidieron apoyar a Edmundo González Urrutia. Una vez que ellos, en un acto al cual yo asistí, a la ciudad de Colón del Táchira y a la ciudad de Las Mesas, en el municipio de Antonio Rómulo Costa, a los pocos días llegó la orden de captura por haber organizado, presidido un acto apoyando a Edmundo González Urrutia. De modo que estamos frente a una escalada de control total de los municipios, y aquellos alcaldes que no se someten a las órdenes del gobernador y del jefe político del PSUV en cada región, pues ya están amenazados de cárcel, de juicios y de inhabilitaciones para unas supuestas elecciones que obviamente, mientras no resolvamos el tema del fraude del 28 de julio, no podemos entrar ni siquiera a considerar. Hacemos este avance para establecer un contacto en directo con el meteorólogo Sandy Delgado, meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes, a quien le agradecemos estos minutos de compartir con nosotros para conocer el pronóstico actualizado y también las características del huracán Milton, que se espera su llegada a Florida durante las próximas horas. Sí, buenas tardes. Como vemos, este ciclón en las últimas horas ha estado mejorando su apariencia en satélite. Ya podemos ver otra vez un ojo bien definido y esa lluvia tan intensa cerca del centro expandiéndose. ¿Qué significa eso? Los aviones cazahuracanes que están investigando este ciclón recientemente acaban de reportar que los vientos han aumentado 155 millas por hora. Está cerca otra vez de ser categoría 5. Se está desplazando al este-nordeste a 8 millas por hora. Y en las próximas 24 horas el sistema girará hacia el nordeste, empezará a ganar en velocidad de traslación, y ya para mañana por la noche y la madrugada del jueves el sistema estará ingresando en lo que es la parte occidental del centro de la Florida como un huracán intenso todavía, aunque debe perder fuerza, pero seguirá siendo un huracán intenso muy destructivo.
Se espera que sea en ese momento cuando toque tierra, ciertamente. Sí, claro. Ya para el miércoles en la noche, el ojo de este ciclón estará cruzando lo que es las inmediaciones, quizá de Tampa, quizá un poco más al sur, quizá un poco más al norte. Todavía eso no se puede precisar exactamente, porque cualquier movimiento de este sistema puede llevarlo a lugares cerca de esa posición. Esto, de todos modos, llevará a una ras de mar o una penetración de ciclón de 10 a 15 pies, o sea, agua se va a elevar en la costa de 10 a 15 pies, agua de mar. ¿Qué significa eso? Un piso a piso y medio. O sea, si estoy en el primer piso de un apartamento o tiene una casa de un solo piso, eso es lo que significa. Es decir, tomar previsión, ya se están tomando previsiones y se ha insistido a las personas que residen y trabajan en estas zonas, que tienen órdenes de evacuación, a hacerlo. Ya hemos visto imágenes de estas largas filas de residentes de estas zonas que están yendo hacia lugares más seguros. Pero ¿hasta qué momento tendrían oportunidad de evacuar las personas que tienen estas indicaciones? Bueno, hoy es el último día completo que tenemos para poder tomar estas decisiones, poder empezar a evacuar. Ya mañana, en las horas de la mañana, las primeras ráfagas de viento estarán llegando a Los Cayos y posteriormente a lo que es el oeste de la Florida, especialmente ya acercándose en la tarde y la noche. O sea que no hay mucho tiempo para dejar el área. También se espera mucha lluvia con este sistema, especialmente al norte de esa trayectoria. Eso va a dejar también inundaciones que van a ser bien dañinas para las personas que vivan en el área. Así que tenemos viento, tenemos penetración del mar, tenemos mucha lluvia que se espera. Y por eso es que este sistema va a ser tan destructivo. Y especialmente aquellos que se han ordenado que evacúen, por favor, todavía tienen tiempo, evacúen. ¿Hay posibilidad de que la trayectoria se modifique? Bueno, como vemos aquí el cono de probabilidades, generalmente en este pronóstico el ojo va a pasar 2 de 3 veces, se va a mantener dentro de este cono, así como se habla históricamente. Así que es posible que sea un poco más al sur la trayectoria, un poquito más al norte. De todos modos, eso no se puede precisar hasta que el ciclón se esté acercando a la costa. Y por lo tanto, vemos que gran porción del centro de Florida, centro-norte, está bajo aviso de huracán y casi el resto de la Florida como aviso de tormenta tropical. Porque tenemos que estar al tanto de exactamente cómo se desplace este sistema. Ahora, condados como Miami-Dade, Broward, también Palm Beach están bajo aviso de tormenta tropical. ¿Qué podemos esperar en las próximas horas? Bueno, según este sistema se acerque a nuestra área, veremos que las bandas de lluvias asociadas con el ciclón, como estamos viendo en esta imagen satelital, van a empezar a moverse sobre nuestra zona. Esas bandas de lluvia van a traer ráfagas de tormenta tropical. En algunas áreas podemos ver viento sostenido de tormenta tropical, especialmente el área de West Palm Beach, que va a estar más cerca del paso del ojo de este sistema. Y eso pudiera derribar ramas, derribar algunos árboles, o sea, que pudiera causar daños importantes y por lo tanto, si el jueves, especialmente miércoles por la noche, jueves, que este sistema va a estar cruzando la Florida, no tiene que salir de su casa, por favor, quédese en su casa, porque aunque no nos esté tocando directamente, los impactos pueden ser importantes. Aparte de la lluvia, ya ha llovido bastante, cualquier lluvia que traiga este sistema dejará inundaciones repentinas en la zona. Le agradecemos mucho estos minutos que ha compartido con nosotros para ofrecernos este pronóstico y esta orientación. Hemos conversado con Sandy Delgado, meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes. Amigos, de esta forma nosotros despedimos este avance, pero les invitamos a estar atentos a la programación y a las redes de TVB Network. Los impactos del huracán Milton en Florida todavía se hacen esperar en la bahía de Tampa. Aquí en el condado Miami-Dade ya comienzan a sentirse algunas lluvias. Tenemos una vigilancia de tormenta tropical. El condado Miami-Dade ha suspendido las clases a partir de este martes a las 6 de la tarde, es decir, el día miércoles y jueves. Hasta ahora no hay actividades escolares. La recomendación es que ustedes sigan muy pendientes, no solamente de la información que proporcionan los meteorólogos, sino también de las instrucciones y recomendaciones de las autoridades. El huracán Milton ya pasó por la península de Yucatán e inició tránsito por Florida, subiendo un poco su velocidad, pero según indican los meteorólogos puede bajar o subir de velocidad, bajar o subir de intensidad. Ustedes pendientes de nuestras plataformas digitales y de nuestra pantalla.
Después de 4 meses de vacaciones, increíble pero cierto, 4 meses de vacaciones, todo el mes de junio, julio, agosto, septiembre, se inician las clases en medio de la precariedad. La infraestructura de las escuelas está en el piso y eso es grave, pero no es lo más grave. Lo más grave es la situación humana de los protagonistas del sistema educativo, los maestros y los alumnos. En cuanto a los maestros, hay un déficit de 250.000. Hoy, 200.000 maestros han abandonado su trabajo marcados por la desesperación de recibir $10 de salario al mes, junto a un bono alimenticio de $40 que no incide en el salario. Eso suma menos de $2 diarios de ingreso para nuestros maestros. Los maestros se niegan a trabajar de lunes a viernes por los problemas de infraestructura de las escuelas, porque con esos sueldos deben buscar otras fuentes de ingreso para mejorar la economía familiar y por la misma dificultad de las familias de llevar a sus hijos todos los días al colegio, y anuncian que si los amenazan con sanciones por no poder cumplir ese horario, renunciarán a sus cargos. Desde el magisterio se ha pedido constantemente un aumento de salario y mejorar las tablas y primas para los docentes, que desde hace 925 días no tienen incrementos salariales. Mientras tanto, el régimen les dice palabras bonitas: demuestren su compromiso, vuelvan a su trabajo, por amor a la vocación, por el amor que le tienen al país. Como si no tuvieran 25 años en el poder, les dicen: haremos mucho para que su situación socioeconómica mejore. ¿Y qué harán? ¿Qué les ofrecen? Saldar la deuda quirúrgica y consultas gratuitas. O sea, los van a meter en listas para operarlos en 8 meses o en un año, cuando antes los maestros tenían seguros de hospitalización, cirugía, maternidad, consulta externa. Acelerar entrega de viviendas y entregar 25.000 viviendas a maestros. Las cifras de la misión vivienda son astronómicas en el papel e imaginarias en la práctica. Entregar a los docentes un subsidio de transporte con una tarjeta, y ya ni transporte hay en Venezuela. Ofrecer el club magisterial, la bolsa de comida que ya la gente en los barrios rechaza por su pésima calidad. Créditos para línea blanca y telefonía celular. ¿Y cómo pagar los créditos con un salario de $10 al mes? Becas para estudiar. ¿Y qué pasó con la UPEL y nuestra universidades públicas? Entregar uniformes y zapatos. Hemos visto actos de entrega de zapatos a docentes y nos parece lo más humillante y denigrante que pueda existir. ¿Qué parte de que los maestros tienen un sueldo de hambre y tienen casi 3 años sin aumento no han entendido? No entienden que con salarios justos ellos mismos podrían atender sus necesidades básicas, comprar la comida que les dé la gana, comprar los zapatos que quieran, acceder a créditos para vivienda y otros. Con respecto a los estudiantes, la matrícula es de 5.5 millones, mientras unos 3 millones de estudiantes, niños y jóvenes, están fuera del sistema escolar, de acuerdo a denuncias de la Federación Venezolana de Maestros. Esto tiene su explicación en la migración, la impresionante disminución de la calidad de la educación y la necesidad de muchos chamos de trabajar por la grave situación que vive el país. El sistema educativo está colapsado como está colapsado el país. La única forma de lograr que todo mejore en Venezuela es que se respete la soberanía popular manifestada el 28 de julio. Y nuestro trabajo, el de todos los venezolanos, acompañados por la comunidad internacional, es seguir ejerciendo presión para que se haga realidad esa voluntad expresada en las urnas. Sigamos adelante. ¡Que viva Venezuela libre! Como sabrán, en la Florida, quienes vivimos en el estado de la Florida, estamos concentrados estos días en dar información sobre este huracán Milton. La actividad en este mes de octubre, la verdad es que le dio la razón, lamentablemente, a todos esos pronósticos que se hicieron antes que empezara a ser muy activo. Pero como allí funcionó, lo hemos logrado. Yo pensé que en algún momento iba a ser por tu conexión allá, pero todavía no tienen esos problemas, ¿no? Todavía no hemos llegado a este punto. Aquí estoy conectado a la señal del canal, así que bueno, esperemos que no tengamos ese problema nunca. No, ojalá que no. Miren, Vladimir es periodista venezolano-americano, vive en Tampa, y ayer conversábamos en la noche en TV Network. Y yo le decía a Vladimir, que lo conozco desde hace muchísimos años, prácticamente desde que llegué a este país hace 10 años, que esa sonrisa que me daba al iniciar la conversación no era, yo le puedo leer el rostro, ¿no? Y justamente él me contaba que ya con Helene, ese huracán que se acaba de ir hace menos de 2 semanas, su casa sufrió daños importantes, es decir, tuviste una inundación de por lo menos un pie, ¿no? Así es.
Así es increíble, la sensación es horrible, Carla. A veces uno dice, bueno, pero un pie no es mucho, un pie te puede destruir media casa o más de media casa y dejarte literalmente sin hogar, que es lo que ha ocurrido en nuestro caso en este momento. No hay manera de volver allí, no hay manera de dormir, no se sabe en qué momento se puede hacer, porque para más colmo se nos viene encima este monstruo y no nos permite ni siquiera comenzar la reconstrucción, aunque afortunadamente viene tras el que acaba de pasar, porque horrible hubiese sido que nos hubiésemos comenzado a recuperar y luego nos pasara este huracán que nos tiene, bueno, pues con los pelos de punta. Claro, pero es que hay zonas en las que todavía la Guardia Nacional está repartiendo comida y bebida y están todavía en operación de rescate porque hay cientos de personas desaparecidas. Es verdad que ya hablamos de al menos 230 víctimas mortales de Helene, si me ves bien, ¿verdad? Pero estamos hablando también, no se escucha nada, Amado. A veces la gente dice que no escucha nada porque no le sube el volumen. Tú sí me estás viendo, ¿verdad, Vladi? Yo te veo algún problemita de señal, no sé si por tu lado o por el mío, pero sí, no sé si tú me escuchas bien, pero sí, tienes razón, hay cualquier cantidad de personas desaparecidas, acá llaman unaccounted for, algunas personas, algunas autoridades hablan de entre 500 y 600 personas, y lo más triste es que el fenómeno del huracán Helene, que es totalmente distinto al fenómeno que vamos a vivir con Milton, nos da a entender que cada huracán es distinto, cada comportamiento es distinto, y muchas veces nosotros, por desconocimiento, decimos, pero es que las autoridades son unas exageradas, no tiene por qué pasar nada, y yo siempre, lo acabo de colocar en un live para el canal, decía, es que el huracán Helene ni siquiera pasó, Carla, por la Florida, digamos, por esta parte de la Florida, pasó por el Panhandle, pero ni siquiera nos tocó, y mira todo el daño que hizo. Ustedes se van a las hermosísimas playas del condado Pinellas, Clearwater, Ana María, al condado Sarasota, que son las playas más bellas, y están totalmente destruidas, y el huracán ni siquiera tocó tierra aquí. Entonces, por eso es que uno tiene que tener cuidado, porque no te pasa nada hasta que te pasa. En mi casa ocurrió así, son 50 años que tiene esa casa construida, y los vecinos que tengo muchos que tienen 50 años viviendo ahí, en su vida habían vivido una inundación y parece una zona de guerra. Ok, entonces vamos a hablar de Milton. Milton, si continúa su trayectoria hacia ustedes en Tampa, hacia Fort Myers y Sarasota, sería el peor huracán, el más terrible en un siglo. En un siglo. Entonces, ¿eso qué significa? Porque vi el último reporte de John Morales y ya hablaba de algunas zonas que van a experimentar hasta 10 o 15 pies de lo que se llama la marejada ciclónica, que es el otro tema. No solo son los vientos, las ráfagas, de unos vientos que ahora son de un huracán categoría 4, ¿cierto? En algún momento estuvo en categoría 5, volvió a bajar a categoría 4, puede volver a 5 y luego llegarles a ustedes como 3. Sí. Te hice 1000 preguntas a la vez, pero trata tú de pero responder. todas las respuestas son sí a todo lo que tú dijiste. Se espera que se fortalezca, en este momento está en 155 millas, estamos hablando de pocas, escasas millas para que llegue a ser otra vez categoría 5, pero luego sí se sabe que va a bajar, y la razón por la cual va a bajar de intensidad es que hay una especie de columna de aire frío que está manteniéndolo lineal a la Florida, por eso es que él no está subiendo, sino que él se mantiene así, va a cruzar toda la Florida, y eso va a hacer que se debilite. Eso significa que entra siendo categoría 3 o categoría 2 muy alta y va a comenzar a debilitarse, pero cuidado, porque las zonas del centro de la Florida, estoy hablando de Kissimmee, Orlando, Clermont, Lakeland, van a sentir los vientos con fuerza de huracán. Pudiera ser categoría 1 o categoría 2, y él luego va a salir por Daytona también siendo huracán. Eso es lo que se estima en este momento. Apenas salga ya se convierte en tormenta tropical, pero todo lo que estamos en el paso del huracán lo vamos a sentir. Ahora bien, tú acabas de comentar algo que es determinante. La línea del huracán, nosotros estamos esperando que ella pueda irse o al norte o al sur, pero no más de 10, 20 millas exageradamente, en que, digamos, el margen de error, que es bastante preciso, eso no es nada. Hasta ahora se ha ido un poco al sur, creemos que va a seguir bajando un poco más, tranquila, no va a llegar hasta Miami, Dios mediante, pero va a bajar un poco más. Donde llegue. Así es. Pero fíjense qué ocurre si baja un poco más. Bueno, lo que va a ocurrir es que todo lo que tiene que ver con Sarasota, Manatí, Venice, Fort Myers, Naples, todo eso va a sentir, desgraciadamente debo decirlo, va a sentir una marejada ciclónica. Eso significa inundaciones, eso significa destrozos. El viento se va a sentir de alguna manera también, pero no va a ser tan fuerte como los que estamos acá en la parte de arriba. Si pasa por debajo. Entonces, si el huracán pasa por debajo de la bahía de Tampa, van a haber muchos
muchas inundaciones abajo, y nosotros que estamos en la bahía vamos a sentir el efecto de los vientos huracanados que pueden llegar a ser hasta de 125 millas por hora. Por eso que hay mucho miedo, porque aquí hay muchas casas móviles y hay mucho anciano, Carla. Hay muchas personas retiradas que viven en casas móviles, y que esas casas, pues incluso con vientos de 80 millas por hora, van a volar. Entonces, por eso es que han pedido con tanta urgencia a las autoridades que se vayan, que evacúen las zonas en zonas A, zonas B, zonas C, en el caso de Pinellas, y zonas A y B en el caso de Hillsborough. Estamos hablando, de hecho, de la evacuación más grande que se haya visto en esa zona desde Irma, ¿no? En el 2017. Y la Interestatal 75 está repleta de carros. La gente dice que se tarda hasta 8 horas. Y fíjate que yo sé que, insisto, muchas personas dicen, bueno, a veces los periodistas son alarmistas, pero insisto, yo aquí estoy hablando con Carla, yo creo que en una especie de híbrido entre periodista y afectado por el huracán, porque así me pasó, ¿no? Pero hay dos anécdotas interesantes acá en la bahía de Tampa, para aquellos que la conocen. Hay dos islas hermosísimas, Carla, que no sé si las conoces, que le llaman Caladesi Islands, una y Honeymoon Island, que realmente no son islas, pero son parte de la península, y por allí hay un paso donde salen los grandes yates y los botes, etcétera. Ese paso se llama Hurricane Pass. Y para los que no lo saben, en 1921 era una isla. Y en 1921, hace 103 años, vino el último huracán parecido a este. En serio, hace 103 años no había entrado un huracán como el que va a entrar en en unas 24 horas. Y ese huracán picó en dos ese pedazo de terreno, y no solamente lo picó, sino que lo convirtió en una línea segura para navegar, botes de gran calado, para que entendamos la magnitud de la fuerza de la naturaleza. Aquí voy a la segunda anécdota. Esa es una que la gente no sabe, que era una isla y ahora son dos. Y la segunda anécdota es que siempre se decía que Tampa nunca entraban los huracanes, porque los aborígenes que vivían acá, ellos tenían una especie de cementerio, un lugar muy conocido que se llama Edmond Key, que también es una isla, es un cayo, y los huracanes nunca entraban, y eso era lo que se creía, pero resulta que, bueno, pareciera que es como que se venció ese mito. Sí. Ahora, fíjate que hay varias cosas que quería preguntarte, ¿no? Porque cuando estamos hablando de un huracán categoría 3, débil, o 2, fuerte, ¿no? Que sería básicamente el pronóstico. Estamos hablando de un momento de impacto miércoles en la noche hacia la madrugada del jueves, o cuando ya lo han precisado como para que la gente pueda estar todavía preparada para el momento preciso. El momento del impacto más fuerte está a partir de mañana, a eso de las 10 de la noche hasta la 1 de la madrugada. Aquí en la bahía de Tampa. Cuidado, porque eso significa que aquellos que están más hacia adentro del centro de la Florida lo van a sentir más tarde, en la madrugada del jueves y hasta la mañana del jueves. Ya se espera que en la tarde del jueves, a eso de la 1 de la tarde, ya se haya dejado completamente la Florida. Eso es lo que esperamos, que sea así. O sea, estamos hablando que prácticamente el huracán pasaría un poco más de 12 horas recorriendo la Florida y saliendo de ella. Pero, digamos, la fuerza más impactante va a ser a partir de las 10 de la noche. Los vientos huracanados acá en la bahía se van a sentir a partir de las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde van a comenzar a sentirse, aunque en la mañana también se van a sentir, pero a partir de las 2:30, 8 de la noche van a tomar más fuerza. Vamos a comenzar a ver cada vez más lluvia, muchísima lluvia, de 6 a 12 pulgadas de lluvia, y como les comenté, el impacto va a ser entre 10 de la noche y 1 de la mañana. Hemos visto a los meteorólogos que ahora utilizan esta tecnología impresionante de inteligencia artificial, ¿no? Como ellos te muestran qué significa, usando su propio cuerpo como medida, una marejada ciclónica que contemple 3 pies, una de 6 pies. Entonces ya el hombre se ve que el agua lo tapa, ¿no? Y los vehículos empiezan a flotar, etcétera. Y estamos hablando aquí de una de 15 pies. Es decir, ya 6 pies es un jugador de la NBA. Pero háblanos tú de la medición exacta, porque no es necesariamente los 5.6 pies de altura que mide esta servidora. Es la cantidad de agua del mar que entra a la península. Pero nos puedes explicar un poco sobre lo que sería la inundación. Hay una manera muy práctica y sencilla. Donde quiera que cada uno de nosotros vivamos, si estamos acá en la Florida, cada casa donde nosotros estamos tiene una elevación con respecto al nivel del mar. Te voy a poner este ejemplo. Mi casa tiene 8 pies de elevación sobre el nivel del mar. Aquí en Tampa entraron 9 pies. ¿Cuánto fue que te dije que entró en mi casa? 1 pie.
Y lo Así más es, alto en Tampa son 10, ¿no? Eso varía, eso va a variar dependiendo de la construcción, dependiendo del área. Hay áreas más altas, hay áreas más bajas. Las que estén más cerca del agua obviamente van a estar a cero y por lo tanto van a estar inundadas completamente. De eso depende, de qué tan cerca estoy del agua, de qué tan cerca estoy del nivel del mar, del famoso nivel del mar. Entonces, eso lo voy a saber yo en función a dónde vivo y cuál es la clasificación. En mi caso, en las zonas inundables tienen un número y una letra. En mi caso yo soy zona A, 10 de 10. Así de sencillo. Ahora, pero aún así tengo una elevación de 8. Eso significa que si llegara a ser digamos una marejada, llegase a darse de 15, prácticamente estaría tapeando casi toda la casa. Para ponerlo en la práctica, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió por ejemplo, en St. Pete Beach, en Clearwater? ¿Qué fue lo que ocurrió? Montañas de arena, algo que no se había vivido aquí como nunca. O sea, la gente dice, eso se parece a las grandes tormentas de nieve en el norte que te tapean completamente las casas. Eso pasó aquí con arena. ¿Y por qué? Bueno, porque se metieron 8, 9, 10 pies de agua en lugares donde la elevación es 0. Entonces tapó todo, llenó de arena todo y eso fue lo que ocurrió. Así que digamos que la medida no es estándar. La medida va a depender de la elevación de donde cada uno se encuentre. Aquí yo me puedo ir 13 millas al norte de Tampa y tengo una elevación lo suficientemente importante como para que ni siquiera tenga que salir de ese lugar. Pero bajo 13 millas y es suficiente como para saber que si se va hacia el norte el huracán me va a pegar con mucha intensidad y se me va a inundar dependiendo de cuál va a ser la marejada ciclónica. Se esperaban 5 pies con Helene. Y llegaron 9 a Tampa y por eso mi casa se vio afectada. Y yo no me preparé porque aunque mandaron evacuar y mi casa se quedó sola, como eran 5 pies y la elevación era de 8, bueno, asumimos que no iba a pasar nada, pero fueron 9 pies y ya sabemos las consecuencias. Claro, por eso es que tú no quieres ser conservador ahora en el caso de este huracán, sino más bien prepararse para lo peor, esperando siempre lo mejor, siempre, ¿no? Quizás sería lo más inteligente. Y hay cosas sencillas, Carla, fíjate que no es ser alarmista, cosas tan sencillas como esta. Mira la práctica, esto lo comenté hace unos minutos para el canal. Yo dejé, Carla, un breaker encendido. Un breaker, yo apagué todos los breakers de mi casa y dejé uno solo encendido que fue el de la nevera. Porque yo no quería que se me dañara la comida. Adivina qué se me quemó en mi casa, la nevera. Y gracias a Dios fue la nevera solamente, pero te podrás imaginar qué hubiese ocurrido si esa nevera hubiese incendiado, me hubiese quedado sin casa. Entonces a veces uno por tonterías, entre ellas se me va a perder la comida, uno no se da cuenta de lo que uno pone en riesgo. Entonces, si mi casa es una zona de evacuación, si hay amenaza de inundación y nunca se ha inundado, no importa si nunca se ha inundado, ustedes lo que van a salir son 24, 48 horas donde ustedes se encuentren, tumben esos breakers, apaguen esa luz y bueno, en la medida de las posibilidades, coloquen sacos de arena, coloquen, entapen las puertas para que no entre, coloquen plásticos y ya, eso es lo único que se puede hacer y encomendarnos a Dios a que bueno, pase lo mejor, pues así en la práctica eso es lo que hay que hacer. Planteo algo, lo que dicen los meteorólogos es que a medida que avanza hacia la costa oeste va creciendo. El diámetro va siendo más grande, ¿no? Es decir, que ya él abarca, no con la misma fiereza, pero sí abarca desde Tallahassee hasta Key West. Entonces vamos a hacer a toda la península la va a afectar de una u otra manera. Sí. Eso es lo que quiero que entendamos, ¿no? Ahora, si quieres, vuelve a repetir las zonas de mayor impacto, donde van a ser más peligrosos los vientos, la marejada ciclónica, y después cómo eso se va decantando de vigilancia de huracán a quizás vientos menos poderosos, y después la tormenta tropical, que es lo que veríamos en el Tri-County, es decir, West Palm Beach, Miami-Dade y se me va uno, y Los Cayos. Exacto, y bueno, y eso justamente lo vamos a hablar. No, West Palm Beach, Miami-Dade se me va Broward. Correcto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Los condados que están en este momento con ya amenaza directa de huracán comienzan desde el norte, en el área de Pasco, todos los condados costeros de la costa
oeste, cuidado, no la del este, no estoy hablando de Fort Lauderdale, no estoy hablando de West Palm Beach, estoy hablando del oeste, desde un poco más arriba de Pasco hasta el área de Naples. Ese es el área inundable, potencialmente que va a recibir el impacto del huracán. Este huracán es considerablemente más pequeño que Helene, pero mucho más violento. Cuidado con eso, porque al ser pequeño está mejor definido el ojo, la violencia de los vientos es mucho mayor y aunque él se está ampliando, tú lo estás comentando porque la presión barométrica está subiendo un poco y eso significa que se debilita, digamos, el centro no está tan cerrado como estaba antes, pero el impacto va a ser mayor. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Baja la intensidad, nos pega siendo categoría 3 o categoría 2, lo que más vamos a sentir va a ser definitivamente Pinellas, Hillsborough, Sarasota, Manatí, son los que más vamos a sentir el impacto, y luego el huracán va a seguir rodando por el centro de la Florida y se va a seguir sintiendo como huracán, pero ya como categoría 2 débil, 1 fuerte, hasta que salga por Daytona. Lo que se cree, ojalá y que se debilite antes, eso es lo que esperamos, por supuesto, que haya un milagro y que no se sienta el centro de la Florida más allá de tormenta tropical, pero lo que se cree es que incluso va a salir al Océano Atlántico siendo categoría 1. Eso significa que ustedes abajo en el sur van a sentir vientos huracanados, que son las bandas externas que va dejando el huracán, porque recuerden que el huracán va en el sentido contrario de las agujas del reloj y él va botando como una centrífuga, como si fuera una secadora, ¿no? O mejor dicho, como cuando uno va a la lavadora y uno coloca para centrifugar. Él va botando todo el agua que puede y eso es lo que va a hacer en el sur, por eso ustedes van a sentir copiosas lluvias también. Tormenta tropical, exacto. Así es. Ahora te preguntan Orlando. ¿Sabes que yo escuché sobre Orlando que podrían llegar a sentir ráfagas de hasta 100 millas por hora? Sí, eso es cierto, ojalá y no llegue hasta allí. Lo que se dice es que pudiera estar, insisto, o como categoría 2 débil o categoría 1 fuerte. O sea, ustedes lo van a sentir en Orlando. De hecho, ya se suspendieron clases, ya se abrieron albergues o refugios. Las autoridades del condado Osceola y el condado Orange están abriendo refugios. Las recomendaciones son, por ejemplo, hay parking, garajes de la ciudad que están ofreciendo para que ustedes puedan colocar sus vehículos a buen resguardo. Aquí en Tampa se los recomiendo a todos. En casa, la cantidad de vehículos que quedaron pérdida total es increíble, cómo les entró el agua y cómo se dañaron. Los vehículos eléctricos, aquellos que tienen los Tesla, que tanto aman y qué bueno, que son excelentes, no les puede caer ni una gota de agua salada porque se incendian. Entonces, agarren sus vehículos eléctricos y llévenselos a un lugar más alto. Las ciudades costeras están ofreciendo sus garajes gratuitamente para que los paren en el segundo, en el tercer piso, para prevenir. Puede que no haya inundación, pero si la hay, hemos visto lo que ocurre. Mira, los shelters de Sarasota están ya repletos, es decir, la gente primero ha buscado los shelters y luego si no tiene capacidad, entonces buscan zonas más elevadas. Así es. En ese caso es lo que se está haciendo, pero hay capacidad, hay muchos shelters que están abiertos a nivel estatal y local también. Y por supuesto, hoteles que se vayan con familiares, que se vayan a lugares, no tienen que irse muy lejos, pueden irse a lugares cercanos donde van a conseguir con familiares, como les digo, donde sencillamente no hay evacuación, orden de evacuación, así que no hay mayor riesgo. Ok, te pregunto algo. Esto de la marejada ciclónica, ya con Helene se erosionó esa zona, es decir, la costa. Y esas playas de arena tan fina, blanca, preciosas, pues no, que sabemos están allí. Desde el punto de vista de la hechura de esta costa, de esta playa, hay quienes predicen que esto podría cambiar la estampa incluso de la costa. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ¿qué te dicen a ti los expertos? Es muy temprano todavía. Por el momento lo que se está procurando es retirar la arena que fue depositada en las calles de toda la costa. Hasta el momento esa erosión, lo que se está viviendo es que metió mucha arena y el problema es que con este nuevo huracán, ¿a dónde va a parar esa arena? Esa es la gran pregunta que se está haciendo. ¿Y pudieron remover todos los escombros que dejó Helene? Porque era demasiado impresionante la cantidad de escombros. Y eso sabemos que se convierte en proyectiles, ¿no? Sí, no se ha podido. Pinellas está en una condición, esta mañana estuvo en Pinellas, es increíble. Aún Tampa está en esa misma condición. Acabo de hablar con la vocera oficial de la ciudad de Tampa y dice que la meta es recoger todo. En Tampa sí se recogió el 80%, pero en Pinellas falta muchísimo y yo creo que no les va a dar chance, desafortunadamente, de recoger. Tan es así que han pedido a los residentes que
agarren lo que puedan y lo vayan a botar en los centros de basura en la ciudad de manera gratuita, tratando de ayudar, porque es un trabajo que tenemos que hacer absolutamente todos. Tú decías, nos contabas anoche que estaban tan desesperados por intentar recoger la mayor cantidad de escombros que se llevaban hasta por delante los postes del correo, Sí, ¿no? los postes, cualquier tipo de la grama, o sea, ellos no escatimaron, ellos agarraron todo lo que pudieron y se lo llevaron, ¿no? Y bueno, es parte de eso, pues la emergencia es más grande que cualquier urbanismo que hay alrededor. Yo creo que hay mucha gente que va a tener que rehacer mucho más que sus casas y sus jardines ahora, pero pues nada, yo creo que igual vale la pena agradecerle a esos funcionarios que han estado trabajando día y noche, 24/7, para poder al menos retirar el riesgo ante este peligro inminente que hay. ¿Cuándo dirías tú que vamos a tener el reporte que ya nos diga específicamente qué es lo que va a hacer Milton en la Florida? Mañana al mediodía. Yo creo que ya para mañana al mediodía vamos a tener ya, digamos, cualquier variación que pueda haber habido, ya va a estar lo suficientemente clara como para saber qué tanto se desvió hacia el sur o hacia el norte. Pero hasta el momento los modelos coinciden y estamos bastante cerca ya de la tormenta. Ok. Ahora, el tema de los aeropuertos, te preguntan aquí en Miami-Dade no iban a estar cerrados ni hoy, ayer tampoco se cerró ni hoy, se iba a ir viendo en el camino, ¿no? Pero allí en Tampa entiendo que ya el aeropuerto está cerrado, ¿no? Los aeropuertos de la Bahía de Tampa están cerrados hasta nuevo aviso. No hay fecha de retorno, eso puede ser tan temprano como esta misma semana, pero las autoridades han sido claras desde ayer, en decir, se cierran todas las operaciones hasta nuevo aviso, incluyendo el aeropuerto de Tampa, que es uno de los más grandes de la Florida. Hay algo que te preocupaba a ti mucho de la Bahía de Tampa, que ya estaba como socavada, ya había estado afectada. ¿Qué era lo que te preocupaba con esto, incluso de que se rodara el impacto 10 millas o 20 millas? Al norte, es que está saturado, los suelos están saturados de agua, y cuando los suelos se saturan de agua no permea el agua hacia el subsuelo. Cuando no permea el agua queda en la parte superior, y por supuesto el impacto de la inundación puede ser mayor. Es distinto cuando hay una sequía muy fuerte que se absorbe rápidamente el agua. ¿Qué pasa cuando el suelo está saturado? El agua no tiene a dónde correr. Entonces obviamente digamos las operaciones de rescate se complican mucho más con suelos saturados como el que tenemos en este preciso instante. Aún hay zonas inundadas, aún del huracán Helene de hace 2 semanas. Ahora imagínese recibir. Y tú me decías que incluso hay zonas en las que no se puede llegar todavía, ¿no? Porque las vías están colapsadas. Están colapsadas, sobre todo por arena de mar. Así que es bastante complicado el escenario. Qué rara esta temporada de huracanes, porque el pronóstico parecía que se iba a equivocar y no iba a ser tan activa como se había dicho, pero porque de hecho en julio estuvo Beryl, el huracán Beryl de julio, y luego estuvimos sin nada hasta agosto, no pasó nada, fue a mediados de septiembre. ¿Cómo es que el que llegó en septiembre? Francine, ¿no? Francine también, sí. Tuvimos Debbie, después vino Debbie. Así es. Pero octubre ha sido más activo que agosto y septiembre. Pero siempre. Normalmente hacia finales de septiembre y el mes de octubre suelen ser los meses en los que más se siente. Lo que pasa es que teníamos, después del huracán Irma y el huracán Ian, no se había sentido con tanta intensidad en esta área la formación de huracanes, ¿no? El año pasado fue relativamente más tranquilo, no quiere decir que no había, pero por lo menos aquí en la estación siempre sabemos que a finales de septiembre y octubre siempre es el pico. Porque no lo sé que el tema de que el agua sigue muy caliente en el Golfo, ya comienza a fluctuar los vientos que vienen también de África y los que bajan fríos del norte, y entonces esos huracanes en vez de irse hacia el norte terminan quedándose en Florida. O sea, hay muchos elementos que a mí no me toca porque yo no soy meteorólogo, pero sí escucho mucho hablar de ese tema de cómo en esta época se dan las condiciones necesarias como para que se formen estas grandes tormentas. Pero además se nos está combinando todo, porque por supuesto que sabes que la gente se desespera un poco y aunque sea solo tormenta tropical, ya no hay agua en los supermercados. Aquí por mi zona sí hay gasolina, por ejemplo, pero ya no hay agua, escasean otro tipo de cosas, y además tenemos el tema del abastecimiento aquí, que ya no se consiguen huevos en el supermercado. Entonces se nos están combinando las dos cosas, ¿no? La gente un poquito que acapara los productos y por otro lado que ya teníamos este problema con el abastecimiento en todo el país.
Lo bueno es que hay que tener la tranquilidad de saber que las autoridades tienen planes de emergencia. El día después de todo tipo de tormenta, ellos habilitan centros donde dan comida, dan albergue, FEMA ha respondido rápidamente a la crisis del huracán Helene. Es decir, yo creo que las autoridades están preparadas porque además el entrenamiento que tiene la Florida a lo largo y ancho de todos los condados de la Florida es lo suficientemente amplio como para saber qué pueden hacer. Ya los recursos han sido habilitados a nivel local, a nivel estatal y también federalmente. Hasta Biden ha decretado estado de emergencia acá abajo en la Florida y eso permite que estos recursos bajen rápidamente. Te puedo poner ejemplos. Después del huracán Helene, las personas quedaron sin ni siquiera lavadora y secadora y en los principales parques de la ciudad han habilitado centros móviles gigantes donde hay lavadoras y secadoras gratuitas donde la gente puede ir a recuperar su ropa. Cosas tan básicas como esa. Entonces, yo creo que lo que nos toca no es desesperarnos, ser conscientes, saber que estas cosas pasan de un día para otro y por lo tanto no tiene sentido comprarme 50 cajas de agua mientras otros lo pueden necesitar. Yo con 2 cajas de agua puedo tener, dependiendo de cuántas personas viven en casa. Igual con los alimentos, no hay por qué exagerar y ese es el mensaje, porque por supuesto mucha gente lo necesita. Por la inundación que viviste en tu casa, ¿qué hubieras hecho diferente además de bajar el breaker de la nevera? Bueno, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hice y qué haré ahora en adelante? No solamente siempre hacerle caso cada vez que pidan que uno evacúe estos lugares, sino que cada vez que yo salga de mi hogar, aunque las proyecciones de marejada sean menores a las de la altura de mi casa, siempre encargarme de sellar las puertas. Siempre. Tumbar toda la electricidad y sellar todos los espacios donde pueda entrar agua. Eso es determinante. Yo ahora en adelante escucharé marejada ciclónica, vas a ver mi casa totalmente sellada. Eso es lo que pienso hacer ahora en adelante. Sellada, dices, con bolsas de arena, por ejemplo. Hay distintas maneras, ¿no? Lo que se estila acá es utilizar un tape que es para ductos de aire acondicionado, que se pega aunque esté húmedo. Eso es muy bueno, son bastante económicos. Normalmente un tape negro que uno consigue en Lowe's, en Home Depot. Comprar plástico de pintor y cerrar las puertas, digamos, tapiarlas con este plástico, pegar el tape alrededor y ponerle encima las bolsas de arena. Así de sencillo, eso se hace en media mañana y se acabó. Por lo menos tienen la paz mental de que si es una marejada normal que no va a subir tan alta, al menos no va a entrar por las puertas, porque el problema son las rendijas de las puertas donde se mete el agua. Eso es lo que definitivamente hay que hacer. FEMA dijo que si tenían mucha actividad en las próximas semanas o meses, ellos no necesariamente iban a tener la capacidad financiera para responder. Y aquí alguien te puso que tiene familia en Carolina del Norte. La verdad es que la mitad de los fallecidos se registraron por Helene en Carolina del Norte, que todavía FEMA no les ha respondido. Es complicadísimo porque lo que pasó en Georgia, en Carolina del Norte, en otros lugares es increíble. La violencia de los vientos pegó en los Apalaches, que son las montañas de, por ejemplo, Carolina del Norte, y se vino una vaguada estilo lo que nosotros hemos vivido en Venezuela, ¿no? Bueno, dependiendo de qué tanto, el asunto de responder es FEMA es que tiene que tener capacidad de llegar hasta el lugar los inspectores de FEMA para que puedan validar el daño y puedan emitir los pagos para ustedes. Esos pagos se pueden emitir por vía de cheque o por vía de depósito directo a sus cuentas. Así que aquellos que no han respondido, puede haber varias razones. La primera puede ser que ustedes no han hecho el reclamo ante la página web de FEMA, que si mal no recuerdo es disaster.gov. Te lo averiguo y luego te lo hago llegar, Carla, para que tú lo compartas. Tienen que llenar la información, tienen que colocar todos sus datos personales, tienen que ser residentes o ciudadanos, tienen que colocar su Social Security, hay una cantidad de requisitos para poder reclamar ayuda de FEMA en este tipo de desgracias, y a partir de allí tiene que esperar a que un inspector de FEMA llegue a su hogar, vea los daños y luego procese el reclamo para que ustedes puedan recibirlo. Si ustedes hicieron todo eso y no les ha llegado el inspector, es porque, entre otras razones, puede ser que aún no es seguro para estos inspectores de FEMA para que lleguen hasta el lugar para hacer este tipo de inspecciones, pero tiene que llegar. Y con respecto a los recursos, yo creo que a nivel de Senado van a tener que, en algún momento van a tener que aprobar, recursos adicionales para que FEMA pueda tenerlos y ayudar a tanta gente que ha sido afectada. Es que fíjate, yo recuerdo mucho Homestead, obviamente, ¿no? Con Andrew, y fueron 10 años para recuperarse. Claro, allí fue aplastante, ¿no? La verdad es que fue devastador. Pero la manera en la que una comunidad tarda, quizás también era otra época, ahora probablemente tengamos más ventajas,
pero tardan mucho las comunidades en lograr. Mira lo que pasó en New Orleans también, ¿no? Ellos tenían la desventaja, que creo que lo conversábamos ayer, que ellos sí creo que están por debajo del nivel del mar, y tenían, bueno, obviamente por eso también. Así es. Y fue quizás todavía más devastador por esa razón, ¿no? Pero aquí se está proyectando desde el 2015 para Tampa, si esta situación que lamentablemente tenemos hoy se presentaba, hasta $200 mil millones en daños, ¿no? Esto es devastador y es difícil y es muy complicado de procesar por lo humano, que es lo más determinante, por las pérdidas humanas o por los desaparecidos o por las pérdidas también materiales personales, pero para el país también es un golpe durísimo, pues. Es muy duro, muy duro. La recuperación es muy complicada. Lo que tú decías del caso de New Orleans, Katrina ha sido por largo uno de los más mortíferos, si no el peor, con más de creo que 1.800 personas que perdieron la vida, pero por las propias condiciones que había en New Orleans, ¿no? Un lugar que está literalmente por debajo del nivel del mar y pues bueno, vivimos las consecuencias horribles. De hecho, todavía uno basta con ir a New Orleans y se da cuenta del daño que todavía, a pesar de que se han recuperado, todavía existe. En este caso estamos hablando de billones de dólares también en pérdidas y bueno, pues obviamente va a tocar recuperar. Vamos a ver cómo esto va a impactar el mercado inmobiliario también aquí en la Florida. Yo creo que nosotros vamos a ver aguas abajo, vamos a ver algunos efectos de esta temporada de huracanes. Como si no fuera suficiente con lo que tenemos ahora, con la inflación y con los precios de las casas y las tasas de interés. Vladi, muchísimas gracias. Sé que debes estar súper full, muy ocupado, pero te lo agradezco. Y aquí a los comentarios, si hay alguien que critica, déjenlo, porque yo no tengo ningún tipo de límite para eso. Es decir, no me gusta bloquear a nadie, no me gusta que alguien haga cuestionamientos. Está bien. Está bien. Y si ustedes quieren responderle, pues respóndanle, pero aquí hay absoluta libertad. Así que siéntanse libres, de verdad, para decir lo bueno y lo malo. Yo no tengo ningún inconveniente y Vladimir tampoco. No, tampoco. Por favor, mantente a salvo. Vamos a ver si mañana tienes buena señal. Bueno, en el canal tienen señal, pero a ver si mañana es posible que hagamos otro enlace en la tarde, ¿te parece? Sí, buenísimo, seguro. Igual a todos ustedes, manténganse a salvo. Igual tú allá abajo en Miami, Carla, por supuesto, con estos efectos que van a sentir ustedes también. Es que aquí en cualquier lluvia inunda las calles. En la ciudad en la que yo vivo es una inundación permanente. Es decir, la complicación es de muchísimos niveles. Obviamente no se compara con lo que ustedes van a vivir, pero aquí siempre estamos lidiando con esto de las inundaciones, de la lluvia. Vivimos en la Florida, pues. Gracias, Vladi. Cuídate mucho y también que estén bien todos los miembros de tu familia. Así es. Muchísimas gracias. Un abrazo. Nos vemos mañana. Nos vemos, vale, seguro. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @ChannelLozanoTV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.